En un elegante restaurante de Guadalajara, un millonario extranjero insultaba sin piedad a una joven mesera en árabe, riéndose con desprecio mientras ella temblaba sin comprender las ofensas. Lo que él no sabía es que en la mesa de al lado estaba sentado Daniel, un padre soltero que había aprendido árabe años atrás cuando trabajó lejos de casa para darle un futuro a su hija. Cada palabra cruel resonaba en sus oídos como un golpe directo al corazón. Lo que sucedió después dejó a todos en silencio absoluto. Quédate hasta el final para descubrir cómo un simple acto de valentía puede transformar destinos enteros. La tarde caía suave sobre Guadalajara cuando Daniel empujó la puerta de cristal del restaurante, la Terraza del Sol, sintiendo el peso de la mano pequeña de María aferrada a la suya con fuerza. El lugar era mucho más elegante de lo que había imaginado al pasar frente a él durante tantos meses, caminando desde la parada del autobús hasta su modesto departamento en la Colonia Constitución. Las mesas vestidas con manteles blancos impecables brillaban bajo las luces cálidas que colgaban del techo alto, y el aroma a especias y carne asada flotaba en el aire mezclándose con el murmullo discreto de las conversaciones. Daniel tragó saliva al ver los precios en el menú que sostenía un mesero junto a la entrada, pero apretó la mano de su hija y recordó por qué estaban ahí. Hoy no era un día cualquiera, era el día en que finalmente tenía dinero honesto en su cartera después de 6 meses buscando trabajo sin descanso. Hoy era el día en que María merecía sentirse especial, aunque fuera solo por una hora. El anfitrión, un joven de unos 25 años con chaleco negro y camisa blanca perfectamente planchada, los observó de arriba a abajo con una expresión que Daniel conocía demasiado bien. Era esa mirada que decía sin palabras que tal vez se habían equivocado de lugar, que tal vez deberían buscar algo más acorde a su apariencia sencilla. Daniel vestía su única camisa de vestir color azul claro, la misma que usaba para las entrevistas de trabajo, y unos pantalones de mezclilla oscuros que había lavado con cuidado la noche anterior. María llevaba su vestido de flores amarillas que su abuela le había cosido para su último cumpleaños, el único vestido bonito que tenía en su pequeño armario. Pero Daniel levantó la barbilla con dignidad y dijo con voz firme que tenían una reservación, aunque era mentira, aunque sabía que los restaurantes así no pedían reservaciones para mesas de 2. El anfitrión dudó un segundo antes de asentir lentamente y guiarlos hacia una mesa cerca de la ventana, lejos del centro del salón donde estaban las mesas principales. Daniel no se quejó. Simplemente siguió al joven con María caminando a su lado, sus zapatitos blancos golpeando suavemente contra el piso de madera pulida. María subió a la silla con ayuda de su padre, y sus ojos se iluminaron al ver el vaso de agua con rodajas de limón y hierbabuena que ya esperaba en la mesa. Para ella, que normalmente tomaba agua de la llave en vasos de plástico descoloridos, aquel detalle era pura magia. Daniel tomó el menú plastificado con manos que temblaban ligeramente, no de nerviosismo, sino de la emoción contenida de poder finalmente darle a su pequeña algo más que frijoles con tortillas y arroz recalentado. Recorrió las opciones con la vista, sintiendo cómo el sudor comenzaba a formarse en su frente al ver los números impresos junto a cada platillo. Enchiladas suizas, 150 pesos. Arrachera con guarnición, 320 pesos. Pechuga rellena de queso con champiñones, 280 pesos. Cada precio era un recordatorio de que incluso este momento especial tenía límites muy claros. Pero entonces vio la sección de platillos para niños al final del menú y su corazón se apretó con alivio mezclado con tristeza. Deditos de pollo con papas fritas, 75 pesos. Espagueti con salsa de tomate, 65 pesos. María miraba por la ventana hacia la plaza principal, donde las luces navideñas ya comenzaban a encenderse, aunque apenas era principios de diciembre, y Daniel aprovechó ese momento para calcular mentalmente cuánto podía gastar sin quedarse sin dinero para el autobús de toda la semana. Tenía 500 pesos en su cartera, el adelanto de su primer sueldo como supervisor de limpieza en una torre de oficinas del centro.
El sueldo completo llegaría en 2 semanas, pero su nuevo jefe había sido generoso al ver que Daniel tenía una niña que mantener y le había dado ese adelanto para que comprara lo necesario. De esos 500 pesos, 300 estaban destinados para la renta atrasada que debía pagarle a doña Refugio, su casera, quien había sido paciente pero ya no podía esperar más. Otros 150 eran para comprar despensa básica que les durara al menos 10 días. Eso dejaba apenas 50 pesos para este momento, para esta comida que María recordaría cuando fuera grande y le contara a sus propios hijos sobre el día que su papá la llevó a un restaurante elegante. Daniel cerró los ojos un segundo, respiró hondo y tomó su decisión con el corazón en lugar de con la razón. Cuando la mesera se acercó a su mesa, Daniel levantó la vista y se encontró con una joven de unos 26 años que tenía ojeras profundas, pero una sonrisa genuina en el rostro. Su plaquita de identificación decía Angélica y llevaba el cabello oscuro recogido en una cola de caballo prolija que dejaba ver unos aretes pequeños de plata en forma de estrella. Daniel notó que sus manos temblaban ligeramente al sostener la libreta donde anotaría la orden, y había algo en sus ojos que le recordaba a sí mismo, esa mezcla de cansancio y determinación de quien trabaja duro cada día sin quejarse. Angélica se agachó un poco para quedar a la altura de María y le preguntó con dulzura qué le gustaría comer, usando ese tono especial que tienen las personas que realmente disfrutan tratar con niños. María miró a su papá buscando permiso y Daniel asintió con una sonrisa que le costó esfuerzo mantener firme. La niña pidió los deditos de pollo con refresco de manzana y Angélica escribió la orden con cuidado antes de voltear hacia Daniel. Él ordenó solo un café americano y un vaso con agua, diciendo que ya había comido en casa, aunque su estómago rugía de hambre después de haber desayunado únicamente 2 tortillas con sal. Angélica lo miró con comprensión silenciosa y asintió sin hacer preguntas, como si entendiera perfectamente lo que ese hombre estaba haciendo por su hija. A solo 3 mesas de distancia, en el centro del restaurante donde la iluminación era más dramática y las mesas estaban separadas con más espacio, un hombre de unos 45 años revisaba su teléfono móvil con el ceño fruncido mientras golpeaba la mesa con los dedos en un ritmo impaciente. Karim había llegado 20 minutos atrás en su camioneta Mercedes negra, que ahora esperaba en el estacionamiento privado del restaurante, conducida hasta ahí por su chofer personal, que también funcionaba como guardaespaldas cuando era necesario. Vestía un traje italiano color gris oscuro que probablemente costaba más que 3 meses de renta del departamento de Daniel, y un reloj suizo brillaba en su muñeca izquierda, capturando la luz cada vez que movía la mano para tomar su copa de vino tinto. Su rostro mostraba facciones marcadas que delataban su origen del Medio Oriente, con una barba perfectamente recortada que le daba un aire de autoridad mezclado con arrogancia. Había venido a Guadalajara para cerrar un negocio millonario de desarrollo inmobiliario en la zona de Puerta de Hierro, y esta cena era su forma de celebrar en solitario antes de la junta definitiva del día siguiente. Karim no tenía amigos en esta ciudad. No los necesitaba. Solo necesitaba negocios y números que crecieran en sus cuentas bancarias distribuidas en 3 continentes diferentes. Angélica se acercó a su mesa con la misma sonrisa profesional que había mostrado a Daniel y María, aunque ahora sus hombros estaban un poco más tensos. Era su 6ª mesa de la noche y sus pies ya le dolían dentro de los zapatos negros de piso que tenía que usar durante turnos de 8 horas sin descanso real. Karim ni siquiera levantó la vista de su teléfono cuando ella preguntó si estaba listo para ordenar. Simplemente levantó un dedo índice en señal de que esperara mientras terminaba de escribir un mensaje. Angélica permaneció de pie junto a la mesa, sosteniendo su libreta contra el pecho y sintiendo cómo el calor subía a sus mejillas ante la falta de consideración básica. 30 segundos pasaron, luego 45, y finalmente 1 minuto completo antes de que Karim dejara el teléfono sobre la mesa con un golpe seco y recitara su orden sin mirarla a los ojos. Quería el corte de carne más caro del menú,
término medio, con papas al gratín y ensalada mixta, pero sin jitomate porque no le gustaba. También pidió otra copa del vino tinto que ya estaba tomando, el Chateau Margaux, que costaba 1,200 pesos la botella. Angélica anotó todo rápidamente, repitió la orden para confirmar y se alejó hacia la cocina sintiendo el peso de la mirada despectiva de Karim sobre su espalda. La cocina era un caos organizado de ollas hirviendo, sartenes chisporroteando y órdenes siendo gritadas de un lado a otro, mientras 5 cocineros trabajaban al mismo tiempo para mantener el ritmo de las 30 mesas ocupadas del restaurante. Angélica entregó la orden de Karim al chef principal, un hombre robusto llamado Ernesto, que llevaba 15 años trabajando ahí y conocía cada platillo del menú de memoria. Mientras esperaba que prepararan los deditos de pollo de María, Angélica se apoyó contra la pared de azulejos blancos y cerró los ojos por un momento, permitiéndose ese pequeño respiro que necesitaba desesperadamente. Había comenzado su turno a las 3 de la tarde y no terminaría hasta las 11 de la noche, y después tendría que tomar 2 autobuses para llegar a su casa en la colonia Santa María, donde vivía con su madre enferma y sus 2 hermanos menores. El sueldo de mesera apenas alcanzaba para los gastos básicos, pero las propinas hacían la diferencia entre comer 3 veces al día o solo 2. Por eso Angélica siempre sonreía, siempre era amable, siempre trataba de hacer sentir especiales a los clientes, incluso cuando ellos no la trataban con el mismo respeto. Ernesto le entregó la orden de María en una charola con un mantel individual de papel que tenía dibujitos para colorear, y Angélica sintió una punzada de ternura al imaginar la carita de la niña iluminándose al ver su comida. 10 minutos después, cuando Angélica llevó el plato de Karim a su mesa, todo parecía estar perfecto. La carne estaba en su punto exacto. Las papas al gratín burbujeaban ligeramente, con el queso derretido y dorado en la superficie, y la ensalada lucía fresca con un toque de vinagreta balsámica. Pero Karim cortó un pedazo de carne, lo masticó lentamente, y su expresión cambió inmediatamente a una de disgusto exagerado. Llamó a Angélica con un chasquido de dedos que hizo que varias personas en mesas cercanas voltearan a ver, y cuando ella se acercó rápidamente preguntando si todo estaba bien, él señaló el plato con desprecio. La carne estaba muy cocida según él, aunque claramente estaba en término medio como había pedido. Angélica se disculpó de inmediato, ofreciendo llevar el plato de vuelta a la cocina para preparar uno nuevo, pero Karim la detuvo con un gesto brusco de la mano. No, ya no quería esperar. Simplemente se comería eso aunque no estaba como lo había pedido. Angélica volvió a disculparse, su voz apenas un susurro mientras sentía las miradas de otros comensales sobre ella. Y entonces Karim comenzó a hablar en árabe, en voz baja pero clara, palabras que Angélica no entendía pero que sonaban como veneno puro saliendo de su boca mientras una sonrisa cruel se dibujaba en sus labios. Daniel estaba cortando los deditos de pollo de María en pedazos más pequeños, cuando las palabras en árabe llegaron a sus oídos como un eco de su pasado que creía haber dejado enterrado. Su mano se detuvo en el aire sosteniendo el cuchillo y el tenedor, y todo su cuerpo se tensó como si hubiera recibido una descarga eléctrica directa al sistema nervioso. Conocía esas palabras, cada una de ellas, porque las había escuchado antes dirigidas a él mismo cuando trabajaba en Dubái, hace 7 años, cuando era apenas un obrero de construcción sin papeles legales que dormía en contenedores junto a otros 20 hombres y comía arroz con lentejas 2 veces al día. Karim estaba diciendo que Angélica era una inútil, una mujer sin cerebro que probablemente había conseguido el trabajo solo porque el gerente quería tenerla cerca para mirarla. Decía que la gente como ella merecía servir a la gente como él, que ese era el orden natural de las cosas y que ella debería estar agradecida de que él siquiera se dignara a comer en un lugar tan mediocre. Las palabras fluían con un desprecio casual, como si estuviera comentando sobre el clima, y Karim se reía entre dientes mientras tomaba un sorbo de su vino carísimo, sin dejar de observar cómo Angélica
se alejaba con los hombros caídos. Daniel sintió cómo la rabia comenzaba a hervir en su estómago vacío, mezclándose con recuerdos dolorosos que había intentado olvidar durante años. María jaló la manga de su camisa y preguntó con su vocecita preocupada por qué aquel señor se estaba riendo así, y Daniel tuvo que cerrar los ojos para no dejar que su hija viera la furia que ardía detrás de ellos. Angélica caminó hacia la cocina con pasos que parecían llevar el peso de todo el restaurante sobre sus hombros cansados, y cuando empujó la puerta batiente de acero inoxidable, finalmente permitió que su rostro mostrara la humillación que había estado conteniendo frente a los clientes. No había entendido ni una sola palabra de lo que aquel hombre extranjero había dicho, pero el tono de su voz había sido tan claro como si hubiera gritado los insultos en perfecto español para que todos escucharan. Había algo en la forma en que sus ojos la habían recorrido de arriba a abajo, algo en esa sonrisa torcida que jugaba en sus labios mientras pronunciaba palabras que sonaban afiladas como cuchillos invisibles. Angélica había trabajado como mesera durante 4 años en diferentes restaurantes de Guadalajara. Había soportado clientes groseros, manos que se acercaban demasiado cuando pasaba junto a las mesas, comentarios inapropiados disfrazados de cumplidos, pero nunca había sentido esta clase de desprecio tan puro y deliberado. Se apoyó contra el lavadero donde se acumulaban los platos sucios y respiró profundamente 3 veces seguidas, tratando de recuperar la compostura antes de que alguien notara que sus manos temblaban. Ernesto la miró desde la parrilla, donde preparaba 3 órdenes al mismo tiempo, y le preguntó si estaba bien, pero Angélica solo asintió con una sonrisa forzada que no alcanzó sus ojos. No podía darse el lujo de llorar aquí. No podía darse el lujo de mostrar debilidad, porque si el gerente la veía descompuesta, podría pensar que no era profesional y este trabajo era lo único que sostenía a su familia entera. Desde su mesa junto a la ventana, Daniel observaba cada movimiento de la escena que se desarrollaba frente a él con una claridad dolorosa que le recordaba momentos de su propia vida que había intentado enterrar en lo más profundo de su memoria. Veía cómo Angélica había salido de la cocina con los ojos ligeramente enrojecidos, pero con esa sonrisa profesional de nuevo en su lugar, cómo se acercaba a otras mesas con la misma amabilidad de siempre, a pesar del veneno que acababa de recibir sin siquiera poder defenderse. Karim continuaba comiendo su carne con gestos exagerados de disgusto, como si cada bocado fuera un sacrificio que estaba haciendo, y de vez en cuando murmuraba algo más en árabe que solo Daniel podía comprender a la distancia. Las palabras seguían llegando, cada una peor que la anterior. Comentarios sobre cómo la educación de la gente pobre era inexistente, sobre cómo las mujeres como ella deberían estar agradecidas de poder servir a hombres exitosos como él. Daniel sentía cómo su mandíbula se apretaba con cada frase, cómo sus manos se cerraban en puños sobre la mesa haciendo que los nudillos se pusieran blancos por la presión. María había dejado de comer sus deditos de pollo y ahora miraba a su papá con esos ojos grandes y oscuros que parecían ver directo al alma de las personas, esos mismos ojos que había heredado de su madre fallecida. La niña puso su manita pequeña sobre el puño cerrado de Daniel y preguntó en voz bajita si el señor de la mesa grande estaba enojado, porque su cara se veía como la del señor de la tienda cuando gritaba a la gente que no podía pagar. Daniel tragó el nudo que se había formado en su garganta y miró a su hija, viendo la confusión mezclada con miedo en su expresión inocente. María era demasiado pequeña para entender completamente lo que significaba la crueldad gratuita, pero era lo suficientemente perceptiva para sentir cuando algo malo estaba sucediendo en el ambiente que la rodeaba. Había crecido viendo a su papá trabajar en lo que fuera necesario para mantenerlas a flote después de que su mamá muriera de complicaciones durante un parto que intentó darle un hermanito que nunca llegó a respirar. Había visto a Daniel limpiar pisos, cargar cajas en mercados, reparar techos bajo el sol abrasador de Guadalajara, siempre con una sonrisa cansada, pero nunca con queja en los labios.
Y ahora veía esa expresión en el rostro de su padre que solo aparecía cuando algo lo lastimaba muy adentro. Esa mirada distante que significaba que estaba recordando cosas tristes que nunca le contaba. La niña apretó más fuerte la mano de Daniel y susurró con su vocecita que todavía tenía restos de inocencia infantil intacta, preguntando por qué el señor elegante estaba siendo malo con la señorita que les había traído la comida tan bonita. Dijo que la señorita Angélica había sido muy linda con ella, que le había preguntado su nombre y le había dicho que era una niña muy educada. Entonces, ¿por qué aquel hombre la hacía sentir triste cuando ella solo estaba trabajando como su papá trabajaba todos los días? Las palabras de María cayeron sobre Daniel como gotas de agua fría sobre metal caliente, cada una haciendo eco en su conciencia con una claridad que no podía ignorar. Su hija de 5 años, con toda su pureza, había identificado la injusticia en su forma más simple, y ahora esperaba que su papá, su héroe, hiciera algo al respecto, porque eso era lo que los papás hacían cuando veían que alguien estaba haciendo malo. Daniel bajó la mirada hacia su taza de café que ya estaba fría, y en la superficie oscura del líquido vio reflejado no solo su rostro cansado, sino también imágenes de hace 7 años, cuando él era quien recibía los insultos en árabe. Recordó estar parado bajo el sol del desierto de Dubái, con un casco de construcción amarillo y ropa empapada en sudor, mientras un supervisor saudita le gritaba insultos que entonces no comprendía completamente, pero que aprendió a traducir con el tiempo gracias a los compañeros egipcios y sirios que trabajaban a su lado. Recordó la impotencia de no poder defenderse porque necesitaba ese trabajo desesperadamente, porque cada dólar que ganaba allá se convertía en pesos que enviaba a México para mantener a su esposa embarazada y pagar las consultas médicas que terminaron no sirviendo de nada. Recordó noches enteras estudiando árabe básico en un teléfono prestado, usando aplicaciones gratuitas y videos en internet. Todo porque pensó que si aprendía el idioma de sus jefes, tal vez lo tratarían con más respeto, tal vez vería oportunidades de ascenso que lo sacarían de esa vida de hormiga obrera. Aprendió el idioma en 6 meses de práctica obsesiva durante cada minuto libre. Llegó a hablarlo con fluidez suficiente para mantener conversaciones complejas, pero nunca obtuvo el respeto que buscaba porque el problema nunca fue el idioma, sino el color de su piel y la delgadez de su cartera. Y ahora, sentado en este restaurante de su propia ciudad, escuchaba las mismas palabras venenosas saliendo de la boca de otro hombre rico que creía que su dinero le daba derecho a pisar la dignidad de quienes servían su comida. Algo se rompió dentro de Daniel en ese momento, no con violencia, sino con claridad cristalina. Karim llamó a Angélica nuevamente con otro chasquido de dedos que resonó en el restaurante, como un látigo invisible, y cuando ella se acercó a preguntar si necesitaba algo más, él señaló su copa vacía y dijo en español con un acento marcado que quería más vino, pero que esta vez se asegurara de no tardar tanto como había tardado con la comida. Angélica asintió rápidamente y tomó la copa, pero al girar para alejarse su mano temblorosa hizo que la copa se inclinara ligeramente derramando 3 gotas del vino tinto que quedaba sobre el mantel blanco inmaculado. Fue un error minúsculo, casi imperceptible, el tipo de accidente que sucede cientos de veces cada noche en cualquier restaurante del mundo sin mayor consecuencia. Pero Karim explotó con una furia desproporcionada que hizo que media docena de comensales dejaran de comer para voltear a ver qué sucedía. Se puso de pie bruscamente haciendo que su silla chirriara contra el piso de madera y comenzó a hablar en árabe nuevamente, pero esta vez más alto, con palabras que Daniel podía traducir mentalmente, incluso sin quererlo. Decía que Angélica era una inútil torpe, que probablemente había salido de algún pueblo miserable, donde ni siquiera sabían usar cubiertos correctamente, que era exactamente el tipo de persona sin educación que arruinaba los lugares decentes con su presencia. Decía que iba a hablar con el gerente para que la despidieran porque claramente no tenía las habilidades básicas necesarias para servir a clientes de verdad. Angélica retrocedió con la copa temblando en sus manos,
y Daniel vio como una lágrima finalmente escapaba de su ojo derecho y rodaba por su mejilla antes de que pudiera limpiársela con el dorso de la mano. Fue en ese preciso instante cuando Daniel supo con certeza absoluta que no podía quedarse sentado en silencio, que su hija lo estaba observando y aprendiendo qué clase de hombre era su padre en los momentos que realmente importaban. Daniel se puso de pie lentamente, sintiendo cómo cada músculo de su cuerpo se tensaba con una mezcla de nervios y determinación que no había experimentado desde aquella última tarde en Dubái, cuando finalmente reunió el coraje para renunciar a ese trabajo que lo estaba consumiendo por dentro. Le dijo a María en voz baja que se quedara sentadita comiendo sus deditos de pollo, que papá tenía que hacer algo importante, pero regresaría en un momento. La niña lo miró con ojos muy abiertos y asintió sin hacer preguntas, porque había algo en la voz de su padre que le decía que esto era serio, que esto era uno de esos momentos de adultos que ella no comprendía completamente, pero que debía respetar. Daniel caminó entre las mesas con pasos medidos, consciente de que varias personas ya lo observaban con curiosidad, preguntándose qué haría este hombre de apariencia humilde que se dirigía directo hacia la mesa del cliente que claramente tenía dinero y poder. Sus manos sudaban ligeramente, pero las mantenía relajadas a los costados de su cuerpo, recordando las lecciones que había aprendido trabajando en construcción, donde cualquier signo de agresividad podía terminar en problemas serios. No iba a pelear, no iba a gritar, solo iba a hacer algo que debió haber hecho 7 años atrás cuando era él quien recibía los insultos. Iba a defender la dignidad de alguien que no podía defenderse sola. Mientras caminaba, los recuerdos lo golpeaban como olas cada vez más fuertes, transportándolo de vuelta a esos días en el desierto, donde el sol convertía las estructuras de metal en hornos y el agua sabía a plástico caliente de las botellas que les daban. El supervisor saudita se llamaba Rashid y era un hombre de unos 50 años con barriga prominente que sobresalía por encima de su cinturón de cuero italiano y una manera de caminar que dejaba claro que se consideraba muy por encima de los trabajadores extranjeros que llegaban de países pobres buscando una oportunidad. Rashid usaba árabe específicamente cuando quería insultar a alguien frente a otros sin que lo entendieran. Era su forma de ejercer poder y humillar públicamente mientras mantenía una fachada de profesionalismo para cualquier supervisor occidental que pudiera estar observando. Daniel recordaba estar bajo una viga de acero que pesaba al menos 200 kilos, sosteniéndola con otros 3 hombres mientras Rashid les gritaba que se apuraran, porque eran más lentos que las mujeres de sus países. Recordaba el ardor en los brazos, el temblor en las piernas, el miedo constante de que si soltaba su parte de la carga, alguien podría morir aplastado. Y recordaba las palabras en árabe que Rashid decía entre risas con otros supervisores, que los mexicanos eran flojos por naturaleza, que solo servían para trabajo de mulas porque no tenían cerebro para nada más complicado, que era gracioso verlos fingir que entendían las instrucciones cuando claramente eran demasiado estúpidos. Daniel no había entendido esas palabras en ese momento, pero 3 meses después, cuando ya hablaba árabe con fluidez suficiente, escuchó las mismas frases dirigidas a un nuevo grupo de trabajadores filipinos y finalmente comprendió todo lo que le habían estado diciendo durante meses. La revelación lo había devastado de una manera que ningún insulto directo en español hubiera logrado, porque significaba que habían estado jugando con él todo ese tiempo. Esa noche, Daniel había llorado en su litera en el contenedor compartido, lágrimas silenciosas que caían sobre la almohada delgada, mientras sus compañeros dormían exhaustos a su alrededor, produciendo una sinfonía de ronquidos y respiraciones pesadas. Había llorado por todas las veces que se había esforzado más allá de sus límites físicos, creyendo que así ganaría respeto, por todas las sonrisas falsas que había dado a hombres que lo veían como basura humana, por todas las horas robadas a su salud y dignidad, en nombre de darle un mejor futuro a su familia. Pero más que nada había llorado de rabia, por no haber podido hacer nada al respecto, por estar atrapado en ese trabajo porque necesitaba el dinero desesperadamente
y no había otras opciones disponibles para un inmigrante ilegal sin papeles ni conexiones. Había llorado hasta quedarse dormido con el sabor salado de las lágrimas en los labios, y al día siguiente se había levantado antes del amanecer y había vuelto al trabajo como si nada hubiera pasado, porque esa era la única opción que tenía. 2 meses después, recibió la llamada que cambió todo. Su esposa había tenido complicaciones durante el parto, el bebé no había sobrevivido y ella estaba en terapia intensiva, luchando por su vida en un hospital público de Guadalajara. Daniel había tomado el primer vuelo disponible usando todos sus ahorros. Había llegado justo a tiempo para sostener la mano de su esposa durante las últimas horas antes de que su corazón dejara de latir. Y nunca había regresado a Dubái. Nunca había vuelto a someterse a ese tipo de humillación. Había jurado que prefería morirse de hambre en su propia tierra antes que volver a permitir que alguien lo tratara como si fuera menos que humano. Pero la vida tenía formas crueles de probar las promesas que uno se hacía a sí mismo. Y durante los 6 años siguientes, Daniel había trabajado en una docena de empleos diferentes en Guadalajara, cada uno pagando apenas lo suficiente para sobrevivir al siguiente mes. Había sido ayudante de albañil en construcciones donde el sol pegaba tan fuerte que varios compañeros se desmayaban de insolación cada semana. Había cargado cajas de 50 kilos en bodegas del mercado de abastos desde las 4 de la mañana hasta el mediodía por 200 pesos diarios. Había limpiado oficinas durante turnos nocturnos donde era invisible para los ejecutivos que trabajaban de día. Un fantasma que dejaba todo impecable sin que nadie supiera su nombre. Había vendido dulces en los autobuses, había lavado coches en estacionamientos, había hecho literalmente cualquier cosa que le pagara dinero honesto para mantener un techo sobre la cabeza de María y comida en su estómago. Y en cada uno de esos trabajos había encontrado pequeñas humillaciones, miradas despectivas, comentarios que asumían que era ignorante o incapaz simplemente porque hacía trabajo manual. Pero Daniel había aprendido a tragar su orgullo, a sonreír y a sentir, a hacer su trabajo lo mejor posible y a irse a casa cada noche con la satisfacción de saber que estaba criando a su hija con valores de esfuerzo y dignidad. Sin embargo, escuchar a Karim insultar a Angélica en árabe había abierto una herida vieja que Daniel creía cicatrizada, y ahora toda esa rabia acumulada durante años pedía ser liberada de alguna forma que no fuera destructiva. Daniel llegó a la mesa de Karim y se detuvo a 1 metro de distancia, lo suficientemente cerca para ser parte de la conversación, pero lo suficientemente lejos para no parecer amenazante. Karim levantó la vista con una expresión de molestia absoluta, claramente irritado de que este hombre común se atreviera a acercarse a su mesa sin ser invitado, y estaba a punto de decirle que se alejara cuando Daniel abrió la boca y las primeras palabras que salieron fueron en árabe tan fluido y perfecto que Karim se quedó literalmente con la boca abierta. Daniel dijo con voz calmada pero firme que había escuchado cada palabra que había pronunciado durante los últimos 20 minutos, que entendía perfectamente el árabe porque lo había aprendido trabajando en el Golfo Pérsico cuando intentaba construir una vida mejor para su familia. Dijo que sabía exactamente qué tipo de insultos había estado lanzando contra Angélica, una mujer trabajadora que no merecía ser tratada como basura solo porque había cometido un error insignificante. Las palabras fluían de Daniel con una precisión que sorprendió incluso a él mismo, como si todos esos años de práctica con sus compañeros de trabajo árabes finalmente tuvieran un propósito real. Karim palideció visiblemente, su rostro perdiendo color mientras procesaba la imposibilidad de que este hombre mexicano de apariencia humilde pudiera hablarle en su propio idioma, destruyendo la barrera de protección invisible que había creído tener. El restaurante entero había caído en un silencio tan profundo que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado en el techo. Todos los comensales observando esta confrontación que ninguno comprendía completamente porque las palabras eran en un idioma extranjero, pero el lenguaje corporal era universal. Angélica había dejado caer la copa de vino que sostenía, y ahora miraba la escena con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas,
sin entender las palabras, pero sabiendo en su corazón que aquel padre solteiro estaba defendiéndola de una manera que nadie nunca había hecho. Daniel continuó hablando en árabe con una calma que contrastaba dramáticamente con el caos de emociones que hervía dentro de su pecho. Le dijo a Karim que había trabajado en Dubái durante 2 años, que conocía perfectamente la cultura del Medio Oriente y el respeto que su gente profesaba hacia los valores familiares y la hospitalidad. Preguntó si sus padres estarían orgullosos de verlo humillar a una trabajadora honesta por un error tan pequeño que apenas merecía mención. Las palabras cayeron sobre Karim como piedras, cada una calculada para recordarle los principios que probablemente le habían enseñado en su infancia. Daniel cambió entonces al español para que todos en el restaurante pudieran entender, y su voz, aunque firme, no tenía agresividad, sino una dignidad tranquila que resonaba con más poder que cualquier grito. Dijo que ninguna cantidad de dinero en el mundo daba derecho a tratar a otro ser humano como si fuera inferior, que la verdadera riqueza de un hombre se medía en cómo trataba a quienes no podían ofrecerle nada a cambio. El silencio en el restaurante era tan absoluto que se podía escuchar la respiración contenida de docenas de personas observando esta confrontación inesperada. Karim permaneció sentado con las manos apoyadas sobre la mesa, sus nudillos blancos de la presión que ejercía contra el mantel, como si necesitara aferrarse a algo sólido para no desmoronarse completamente. Su rostro había pasado del color pálido inicial a un rojo intenso, que subía desde el cuello hasta las mejillas, pero no era el rojo de la rabia, sino el de la vergüenza profunda de quien ha sido expuesto en su peor momento frente a desconocidos. Abrió la boca 2 veces intentando formar palabras, pero ningún sonido salió, como si su cerebro no pudiera procesar la realidad de que este hombre humilde lo había entendido todo y ahora lo enfrentaba con una elegancia moral que él mismo había perdido hacía mucho tiempo. Las personas en las mesas cercanas murmuraban entre ellas tratando de entender qué había sucedido exactamente, por qué este cliente evidentemente adinerado lucía tan derrotado ante un hombre que vestía ropa sencilla. Una señora mayor en la mesa del rincón asintió con aprobación hacia Daniel, mientras su esposo le susurraba algo al oído. Daniel dio un paso atrás preparándose para regresar a su mesa, sintiendo que había dicho lo que necesitaba decir y que ahora correspondía a Karim decidir qué clase de hombre quería ser. Pero antes de que pudiera girarse completamente, Karim finalmente encontró su voz y pronunció una sola palabra en árabe que detuvo a Daniel en seco. Era la palabra para esperar, dicha no como una orden sino como una súplica desesperada de alguien que necesitaba un momento más antes de que la oportunidad de redención se escapara para siempre. Daniel se volvió lentamente y vio que Karim tenía los ojos brillantes con lágrimas que aún no caían, pero que claramente estaban luchando por permanecer contenidas. El hombre millonario respiró profundamente 3 veces antes de poder hablar, y cuando lo hizo, su voz temblaba con una emoción cruda que hizo que varias personas sintieran un nudo en la garganta. Comenzó en árabe, dirigiéndose directamente a Daniel, sabiendo que era la única persona en ese lugar que podría entender. Karim habló sobre su esposa Laila y su hijo Omar, de solo 8 años, sobre cómo habían muerto en un accidente automovilístico hace 6 meses, cuando un conductor ebrio cruzó el semáforo en rojo y chocó directamente contra el lado del pasajero, donde ellos viajaban. Dijo que había estado en una junta de negocios cuando recibió la llamada, que llegó al hospital justo para ver las sábanas blancas cubriendo los cuerpos de las 2 personas que daban sentido a su existencia. Explicó que desde ese día había estado viviendo en una niebla de dolor donde nada importaba, excepto hacer más dinero, porque era lo único que sabía hacer, lo único que lo mantenía funcionando sin tener que enfrentar el vacío que se había tragado su vida entera. Admitió que había usado la arrogancia como un escudo para mantener a las personas alejadas, porque si nadie se acercaba, entonces nadie podía ver que por dentro estaba completamente destruido. Las lágrimas finalmente escaparon de sus ojos y rodaron por sus mejillas sin que hiciera ningún intento por detenerlas.
Daniel sintió cómo su rabia se transformaba en algo diferente, en una comprensión dolorosa de que el dolor podía convertir a las personas en versiones distorsionadas de sí mismas, si no tenían cuidado. Karim cambió al español y se puso de pie lentamente, girándose hacia donde Angélica permanecía de pie cerca de la cocina, con las manos temblorosas y los ojos rojos de tanto llorar. Con voz quebrada pidió disculpas públicamente por su comportamiento cruel e injustificable. Admitió que ella no merecía ser tratada de esa manera por nadie, y menos por alguien que estaba usando su dolor como excusa para lastimar a otros. Dijo que no había justificación posible para lo que había hecho, y que si ella decidía no aceptar sus disculpas, lo entendería perfectamente porque él no se merecía su perdón. Angélica llevó las manos a su boca, conteniendo un sollozo, mientras asentía repetidamente, susurrando que aceptaba las disculpas, aunque su voz apenas era audible. El restaurante entero pareció exhalar colectivamente, y alguien al fondo comenzó a aplaudir suavemente hasta que otros se unieron creando una ovación que no era para celebrar, sino para reconocer un momento de humanidad genuina. Daniel regresó a su mesa donde María lo esperaba con los ojos muy abiertos, habiendo presenciado algo que su mente de 5 años no podía comprender completamente, pero que sentía era importante y especial. La niña le preguntó si el señor triste ya no iba a ser malo con la señorita linda, y Daniel le respondió que a veces las personas hacían cosas malas cuando estaban muy tristes por dentro, pero que lo importante era reconocer los errores y pedir perdón. María asintió con esa solemnidad particular que tienen los niños cuando procesan lecciones de vida que recordarán para siempre, y luego preguntó si podía terminar sus deditos de pollo que ya estaban fríos, pero que para ella seguían siendo deliciosos. Daniel sonrió por primera vez en toda la noche y le dijo que sí, que se comiera todo porque esa era una cena especial que merecía ser disfrutada completamente. Mientras María masticaba feliz, Daniel bebió su café frío y observó cómo Angélica intentaba continuar con su trabajo, aunque claramente estaba conmovida emocionalmente. Karim permaneció de pie junto a su mesa durante varios minutos, sin saber exactamente qué hacer consigo mismo, como si hubiera olvidado cómo funcionar en sociedad después de ese momento de vulnerabilidad extrema. Finalmente llamó al gerente del restaurante, un hombre de unos 40 años llamado Roberto, que había estado observando toda la escena desde la entrada de la cocina sin saber si debía intervenir o dejar que se resolviera naturalmente. Karim le habló en voz baja durante varios minutos, mientras Roberto asentía con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la incredulidad. Luego el gerente se acercó a Angélica y le dijo algo que hizo que la joven se llevara las manos al pecho con shock absoluto en el rostro. Caminó entonces hacia el centro del restaurante y pidió atención de todos los comensales, anunciando que el señor de la mesa central había decidido pagar la cuenta de todas las personas presentes esa noche como gesto de disculpa por la incomodidad causada. Un murmullo de sorpresa recorrió el lugar seguido de más aplausos. Roberto continuó explicando que además el señor había decidido financiar un curso completo de idiomas para todo el personal del restaurante, incluyendo meseros, cocineros y personal de limpieza, para que pudieran tener más oportunidades en sus vidas profesionales. Angélica comenzó a llorar nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de gratitud mezcladas con alivio, porque ese curso significaba una posibilidad real de mejorar su situación y tal vez conseguir un trabajo mejor pagado en el futuro. Los otros meseros que estaban trabajando esa noche se acercaron a Karim uno por uno para agradecerle, y él recibió cada agradecimiento con humildad genuina que contrastaba dramáticamente con la arrogancia que había mostrado al llegar. Daniel observaba todo desde su mesa, sintiendo una mezcla compleja de emociones que no sabía cómo nombrar exactamente. No había buscado provocar esta transformación, solo había querido defender a alguien que estaba siendo maltratado injustamente, pero el resultado había sido mucho más profundo de lo que imaginó. Karim se acercó finalmente a la mesa de Daniel, caminando con pasos lentos como si cada metro recorrido
requiriera esfuerzo consciente para vencer su propio orgullo herido. Se detuvo frente a ellos y miró primero a María, quien lo observaba con curiosidad infantil sin miedo, y luego a Daniel, cuyo rostro mostraba una mezcla de cautela y compasión. En árabe primero y luego en español, para que la niña también entendiera, Karim agradeció a Daniel por haberlo confrontado cuando nadie más se había atrevido a hacerlo durante estos 6 meses de comportamiento autodestructivo. Dijo que había perdido de vista quién era realmente, que el dolor lo había convertido en alguien que su esposa Laila habría despreciado si lo hubiera visto actuar así. Admitió que Daniel le había recordado que el sufrimiento no justificaba causar más sufrimiento en el mundo, que su esposa e hijo merecían ser honrados con acciones de bondad y no con crueldad dirigida a personas inocentes. Le extendió la mano a Daniel, quien la estrechó firmemente sintiendo la humedad de las lágrimas que Karim ya no intentaba ocultar. María se bajó de su silla y caminó hacia Karim con esa valentía inconsciente que tienen los niños pequeños que aún no han aprendido a temer a los extraños. Miró al hombre millonario directamente a los ojos y le dijo con su vocecita clara que sentía mucho que hubiera perdido a su familia, que su papá también había perdido a su mamá y que por eso a veces se ponía triste en las noches cuando creía que ella estaba dormida. Dijo que su abuela le había enseñado que cuando estamos tristes debemos pensar en las cosas bonitas que teníamos con las personas que ya no están, porque así ellas siguen viviendo en nuestro corazón. Karim se arrodilló para quedar a la altura de la niña y por un momento su rostro se transformó en algo completamente diferente, mostrando al hombre que había sido antes de que la tragedia lo endureciera. Le preguntó cómo se llamaba, y María respondió con orgullo que era María Guadalupe, porque su abuela se llamaba así, y era la mujer más valiente del mundo después de su papá. Karim sonrió por primera vez en toda la noche, una sonrisa pequeña pero genuina, y le dijo a María que ella era muy sabia para su edad y que su papá debía estar muy orgulloso de tener una hija tan especial. Si te está gustando esta historia, no te olvides de darle like a este video. Daniel observó la interacción entre su hija y Karim con una mezcla de orgullo y ternura que le apretaba el corazón de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. María siempre había tenido esa capacidad especial de ver más allá de las apariencias y conectar con las personas en su nivel más humano, sin los prejuicios que los adultos acumulan con los años. Era un don que había heredado de su madre, quien también había tenido esa forma de iluminar cualquier espacio simplemente con su presencia genuina y su incapacidad para guardar rencor incluso a quienes la lastimaban. Karim se incorporó lentamente, pasándose la mano por el rostro para limpiar los restos de lágrimas que se habían secado en sus mejillas, y por un momento pareció perdido en pensamientos que solo él podía ver. Miró hacia la ventana donde las luces de la plaza principal brillaban contra el cielo nocturno de Guadalajara, y Daniel notó que su expresión había cambiado de la arrogancia inicial a algo mucho más vulnerable y real. Era como si una máscara que había estado usando durante meses finalmente se hubiera caído, revelando al hombre roto que se escondía detrás de los trajes caros y las actitudes despectivas. El restaurante había vuelto gradualmente a su ritmo normal de conversaciones y cubiertos, chocando contra platos, pero había una energía diferente en el aire, algo más cálido y humano que antes. María regresó a su silla junto a su padre y terminó de comer sus deditos de pollo que ya estaban completamente fríos, pero que ella masticaba con evidente satisfacción, porque para una niña que normalmente comía arroz con frijoles, cualquier cosa diferente era una aventura culinaria. Daniel le limpió la boca con una servilleta de papel y le preguntó si le había gustado la comida, y María asintió con tanto entusiasmo que algunos mechones de su cabello oscuro se soltaron de las coletas que él le había hecho esa mañana antes de salir. La niña bebió su refresco de manzana, haciendo ese ruidito con el popote, cuando ya casi no quedaba líquido en el vaso. Un sonido que normalmente habría avergonzado a Daniel, pero que ahora le parecía la cosa más hermosa del mundo, porque representaba la inocencia intacta de su hija
en medio de toda la intensidad emocional de la noche. Angélica se acercó a su mesa tímidamente, todavía con los ojos enrojecidos, pero con una sonrisa más estable en el rostro que antes. Llevaba en las manos un pequeño postre de cortesía que el chef Ernesto había preparado especialmente para María. Un pequeño pastelito de chocolate con una velita encima, aunque no era el cumpleaños de nadie. Explicó que era un regalo de agradecimiento de parte de todo el personal del restaurante por lo que Daniel había hecho. María aplaudió emocionada al ver el pastelito, y Daniel sintió que su garganta se cerraba con emoción al darse cuenta de que este simple gesto significaba tanto para su hija como cualquier celebración elaborada habría significado para otros niños. Angélica encendió la velita con un encendedor que sacó de su delantal y le dijo a María que pidiera un deseo antes de soplar, y la niña cerró los ojos con tanta concentración que su carita se arrugó adorablemente mientras pensaba en qué desear. Después de unos segundos sopló con fuerza, haciendo que la pequeña llama se apagara de inmediato, y cuando abrió los ojos estaba sonriendo de una manera que iluminó todo su rostro. Daniel le preguntó qué había pedido, y María respondió con esa lógica infantil que a veces es más sabia que cualquier filosofía adulta, diciendo que había deseado que la señorita Angélica nunca más estuviera triste porque se veía muy bonita cuando sonreía de verdad. Angélica se llevó la mano al pecho claramente conmovida por las palabras de la niña y tuvo que parpadear rápidamente varias veces para evitar que nuevas lágrimas escaparan de sus ojos que ya habían llorado suficiente por una noche. Daniel cortó el pastelito en pedazos pequeños y le ofreció un poco a Angélica, quien al principio rechazó diciendo que era para María, pero la niña insistió con tanta dulzura que finalmente aceptó un pedacito. Se quedaron los tres ahí en ese pequeño momento de conexión compartida. Tres personas de mundos completamente diferentes, unidos por circunstancias que ninguno había planeado, pero que de alguna forma habían creado algo hermoso en medio del caos. Karim observaba la escena desde su mesa con una expresión que mezclaba nostalgia y dolor, probablemente recordando momentos similares con su propio hijo Omar cuando todavía estaba vivo. Daniel notó su mirada y sin pensarlo demasiado hizo un gesto invitándolo a acercarse si quería. Una oferta simple pero significativa que Karim aceptó levantándose de su silla y caminando hacia ellos con pasos inciertos. María inmediatamente le ofreció un pedazo de su pastelito y Karim lo aceptó con una gratitud que iba mucho más allá del simple acto de compartir comida. Era la aceptación de ser incluido nuevamente en la calidez de la conexión humana básica que había estado evitando durante meses. Los cuatro permanecieron ahí conversando durante casi 20 minutos más, una escena que habría parecido imposible una hora atrás, pero que ahora fluía con naturalidad sorprendente. Karim le contó a María sobre su hijo Omar y cómo le encantaba dibujar dinosaurios en todas sus libretas escolares, y María le contó que a ella le gustaba dibujar flores porque su abuela le había enseñado los nombres de todas las flores que crecían en el parque cerca de su casa. Daniel y Angélica intercambiaban miradas ocasionales cargadas de un entendimiento silencioso, ambos conscientes de que estaban presenciando algo especial, un momento de sanación que ninguno de los presentes olvidaría fácilmente. El gerente Roberto pasó varias veces cerca de la mesa, observando la escena con una sonrisa discreta, claramente aliviado de que lo que pudo haber sido un desastre se hubiera transformado en algo positivo. Cuando finalmente Karim miró su reloj y se dio cuenta de que era casi medianoche, se puso de pie con una expresión que mezclaba cansancio y paz, dos cosas que no había experimentado juntas desde hacía mucho tiempo. Agradeció nuevamente a Daniel con un apretón de manos firme y prolongado, y se despidió de María con una pequeña reverencia que hizo reír a la niña. Antes de salir del restaurante, se volvió una última vez y dijo en voz lo suficientemente alta para que todos escucharan que a veces Dios enviaba ángeles disfrazados de personas comunes para recordarnos quiénes realmente somos. La noche había caído completamente sobre Guadalajara cuando Daniel y María finalmente se prepararon para salir del restaurante,
y el aire fresco que entraba por la puerta cada vez que alguien salía traía consigo el aroma de las tortillerías cercanas mezclado con el perfume de los jacarandás que florecían en las calles del centro. Daniel pidió la cuenta a pesar de que Karim ya había pagado por todo, pero Roberto le explicó con una sonrisa que no había nada que pagar y que además el señor había dejado un sobre para él. Con curiosidad y cierta aprensión, Daniel abrió el sobre blanco y dentro encontró un fajo de billetes que rápidamente calculó sumaban 5,000 pesos, junto con una nota escrita a mano en español con algunas faltas ortográficas que de alguna forma hacían el mensaje más genuino. La nota decía simplemente que ese dinero era un pequeño agradecimiento por devolverle algo mucho más valioso que cualquier cantidad material y que esperaba que Daniel lo usara para darle a María más noches especiales como esta. Daniel sintió un nudo en la garganta y tuvo que sentarse nuevamente porque sus piernas temblaban con la magnitud de lo que ese dinero significaba para alguien en su situación económica. 5,000 pesos representaban casi 2 meses de renta de su departamento modesto, o 3 meses de despensa básica si compraba inteligentemente en el mercado de abastos, o la posibilidad de comprarle a María ropa nueva que realmente le quedara bien en lugar de la ropa usada que conseguía en los tianguis dominicales. Representaban también la tranquilidad de tener un colchón financiero por primera vez en años, la seguridad de saber que si María se enfermaba, podría llevarla a un médico privado en lugar de esperar horas en el centro de salud público. Pero más que el dinero en sí, lo que realmente conmovía a Daniel era el reconocimiento implícito de que su acto de valentía había tenido valor, que defender a alguien vulnerable no solo era lo correcto, sino que además había creado un efecto dominó de bondad que ahora regresaba a él. María jaló la manga de su camisa y preguntó si estaba llorando, y Daniel negó con la cabeza aunque era obvio que tenía los ojos húmedos. Le dijo que solo tenía algo en el ojo, y María asintió con esa manera en que los niños fingen creer las mentiras obvias de sus padres porque entienden que a veces los adultos necesitan su espacio para procesar emociones complejas. Angélica se acercó a despedirse de ellos antes de que salieran y había algo diferente en su postura ahora, una confianza renovada que no había estado ahí al principio de la noche cuando temblaba cada vez que se acercaba a una mesa. Le dio a Daniel un pedazo de papel con su número telefónico escrito en letra clara y le dijo que si alguna vez necesitaba algo, cualquier cosa, no dudara en llamarla, porque le debía mucho más de lo que podría pagar alguna vez. Daniel guardó el papel en su cartera, sintiendo que era más que un simple número. Era la posibilidad de una amistad genuina con alguien que entendía lo que significaba trabajar duro y mantener la dignidad intacta a pesar de las circunstancias difíciles. María le dio un abrazo a Angélica, rodeando sus piernas con sus bracitos pequeños, y Angélica se agachó para devolverle el abrazo apropiadamente, susurrándole algo al oído que hizo que la niña sonriera de oreja a oreja. Cuando Daniel preguntó qué le había dicho, Angélica simplemente guiñó un ojo y dijo que era un secreto entre mujeres, y María asintió solemnemente como si acabara de ser iniciada en un club exclusivo. El autobús que los llevaría de regreso a su colonia llegó 15 minutos después de que salieran del restaurante, y durante todo el trayecto María habló sin parar sobre lo maravillosa que había sido la noche, repitiendo cada detalle como si necesitara grabarlo en su memoria para siempre. Habló sobre los deditos de pollo que estaban deliciosos, sobre el pastelito de chocolate con la velita, sobre el señor triste que se había puesto feliz, sobre la señorita linda que ahora era su amiga. Daniel la escuchaba con una sonrisa cansada mientras el autobús atravesaba las calles de Guadalajara, iluminadas por faroles amarillentos y neones de tiendas que ya estaban cerrando. Cuando finalmente llegaron a su parada, María ya estaba medio dormida recargada en el hombro de su padre, y él tuvo que cargarla en brazos durante las 2 cuadras que faltaban hasta su departamento. Doña Refugio estaba sentada en su silla de plástico afuera del edificio como hacía todas las noches, y cuando vio a Daniel, le preguntó si había conseguido el dinero de la renta. Daniel le dijo que sí, que mañana le pagaría, y la mujer mayor
asintió satisfecha antes de regresar a su telenovela en la televisión portátil que mantenía en su regazo. Daniel acostó a María en su camita individual que compartía con 3 muñecas de trapo que su abuela le había cosido, y la arropó con la cobija delgada que tenían que compartir en las noches frías de diciembre, cuando la calefacción del edificio no funcionaba correctamente. La niña murmuró algo incoherente en su sueño sobre pasteles y señoras lindas, y Daniel le besó la frente sintiendo un amor tan intenso que dolía físicamente en el centro del pecho. Se quedó ahí sentado en el borde de la cama durante varios minutos, simplemente observándola dormir, pensando en todo lo que había sucedido esa noche y cómo un simple acto de valentía había desencadenado una serie de eventos que ninguno de ellos podría haber predicho. Pensó en Karim y esperó sinceramente que el hombre encontrara la paz que necesitaba para seguir viviendo a pesar de su pérdida devastadora. Pensó en Angélica y en cómo sus caminos se habían cruzado de una manera que parecía casi destinada a suceder. Y pensó en sí mismo, en cómo había pasado de ser un hombre que tragaba humillaciones en silencio a ser alguien capaz de defender a otros, y cómo ese cambio se había sentido natural y correcto. Se durmió esa noche con la certeza de que había enseñado a su hija la lección más importante que podría darle, que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en la capacidad de hacer lo correcto cuando nadie espera que lo hagas. 3 meses habían pasado desde aquella noche en el restaurante La Terraza del Sol, y Daniel había usado el dinero de Karim con la prudencia de alguien que conocía demasiado bien lo que significaba no tener nada en los bolsillos. Había pagado la renta atrasada y adelantado 2 meses más a Doña Refugio. Había comprado despensa suficiente para 6 semanas sin tener que racionar las porciones, y había guardado 1,000 pesos en una lata de galletas escondida en el armario para emergencias que esperaba nunca tuvieran que usar. Su trabajo como supervisor de limpieza seguía siendo demandante con turnos de 10 horas que lo dejaban físicamente exhausto, pero al menos ahora tenía la tranquilidad de saber que María no se dormiría con hambre y que el techo sobre sus cabezas estaba asegurado por un tiempo. Los sábados por la tarde se habían convertido en su momento sagrado, 2 horas que dedicaba exclusivamente a llevar a María al Parque Agua Azul, donde podían caminar entre los árboles viejos y alimentar a los patos del estanque con pedacitos de tortilla que sobraban de la semana. Era una tarde soleada de marzo, cuando Daniel vio una figura familiar sentada en una banca cerca del área de juegos infantiles, donde María corría feliz junto a otros niños. Angélica estaba leyendo un libro con portada azul brillante que Daniel reconoció como un manual de inglés básico, y tenía una libreta a su lado donde practicaba escribir palabras con letra cuidadosa y algo torpe de quien está aprendiendo desde cero. Había cambiado su apariencia de manera sutil pero notable. Su cabello ahora estaba cortado un poco más corto y llevaba unos lentes de armazón delgado que le daban un aire más estudioso y serio. Vestía jeans cómodos y una blusa de algodón blanca que se movía ligeramente con la brisa suave que corría entre los árboles del parque. Daniel dudó un momento antes de acercarse porque no quería interrumpir su concentración, pero entonces Angélica levantó la vista, como si hubiera sentido que alguien la observaba, y su rostro se iluminó con una sonrisa genuina al reconocerlo. Se puso de pie inmediatamente dejando el libro sobre la banca y caminó hacia él con pasos rápidos que delataban su alegría de verlo después de tanto tiempo. Se saludaron con un abrazo amistoso que duró un segundo más de lo estrictamente necesario, y cuando se separaron ambos tenían las mejillas ligeramente sonrojadas por razones que ninguno quería analizar demasiado en ese momento. Angélica le contó que había comenzado el curso de inglés que Karim había financiado para todo el personal del restaurante y que asistía a clases 3 veces por semana en una escuela de idiomas del centro que tenía buena reputación. Explicó que al principio había sido difícil porque nunca había sido buena para los estudios formales y había abandonado la preparatoria en 2º año para empezar a trabajar cuando su padre los dejó y su madre se enfermó. Pero ahora descubría que aprender era diferente
cuando lo hacías por elección propia y no por obligación, cuando podías ver directamente cómo cada palabra nueva y cada regla gramatical abrían puertas que antes ni siquiera sabías que existían. Su maestra era una señora paciente llamada Patricia que les daba tarea, pero también los animaba constantemente diciéndoles que nunca era tarde para educarse y mejorar. Angélica admitió que soñaba con eventualmente conseguir trabajo en un hotel internacional, donde el inglés le permitiría ganar mejor sueldo y tener horarios más humanos que le dejaran tiempo para estar con su familia. Daniel la escuchaba con atención genuina, notando cómo sus ojos brillaban cuando hablaba sobre sus planes futuros, y sintió una calidez en el pecho al ver que aquella noche en el restaurante realmente había cambiado el rumbo de su vida. María llegó corriendo con las mejillas rojas del ejercicio y gritó emocionada al reconocer a Angélica, saltando prácticamente en sus brazos con la confianza de quien recuerda una conexión especial. Angélica la cargó y le hizo girar en el aire, haciendo que la niña riera con esa risa cristalina que tiene la infancia antes de que las preocupaciones adultas la opacan. La sentó en su regazo cuando se volvieron a sentar en la banca y María comenzó a contarle sobre su escuela, sobre cómo había aprendido a escribir su nombre completo sin ayuda, sobre su mejor amiga Sofía, que tenía un perro llamado Pancho. Angélica escuchaba con genuino interés, haciendo preguntas que mostraban que realmente le importaba lo que la niña decía. Y Daniel observaba la interacción, sintiendo algo que no había sentido desde que su esposa murió, una especie de esperanza silenciosa de que tal vez la vida podía ofrecer segundas oportunidades si uno estaba dispuesto a abrirse a ellas. Pasaron la siguiente hora conversando sobre todo y nada, compartiendo anécdotas simples de sus vidas diarias que de alguna forma se sentían importantes cuando las compartían entre ellos. Angélica les contó que su madre había mejorado un poco de salud y que sus hermanos menores estaban sacando buenas calificaciones en la escuela. Daniel le contó sobre un ascenso pequeño que había recibido en el trabajo que significaba 100 pesos más a la semana, pero también más responsabilidad. Cuando el sol comenzó a ponerse pintando el cielo de Guadalajara con tonos naranjas y rosados que se reflejaban en las ventanas de los edificios circundantes, Daniel sintió que no quería que ese encuentro terminara todavía. Le preguntó a Angélica si le gustaría acompañarlos a comer tacos en el puesto de Don Chuy, que quedaba a 3 cuadras del parque. Un lugar humilde pero limpio, donde servían los mejores tacos al pastor de todo el barrio, según la opinión muy personal de Daniel. Angélica aceptó con una sonrisa que iluminó su rostro entero, y los tres caminaron juntos por las calles empedradas, mientras María iba en medio, sosteniendo las manos de ambos adultos y balanceándose entre ellos como si fuera un columpio humano. Llegaron al puesto donde Don Chuy los saludó con su característico bigote grande y su gorra de los Chivas de Guadalajara, y ordenaron 6 tacos al pastor con piña, cilantro y cebolla, que comieron parados junto a la plancha caliente, mientras el vapor subía llenando el aire con un aroma que hacía rugir los estómagos. María se manchó la cara con salsa verde, y tanto Daniel como Angélica se apresuraron a limpiarla al mismo tiempo con servilletas, sus manos chocando torpemente en el proceso y provocando risas cómplices. Era un momento simple y ordinario que de alguna forma se sentía extraordinario, como si los tres hubieran encontrado algo que ni siquiera sabían que estaban buscando hasta que apareció frente a ellos. 2 años completos habían transcurrido desde aquella tarde casual en el Parque Agua Azul, y en ese tiempo la vida de Daniel había experimentado cambios que a veces le costaba creer que fueran reales y no solo un sueño elaborado. Angélica había terminado no solo el curso de inglés, sino también uno de francés básico, que Karim había agregado al programa original después de visitar el restaurante nuevamente 6 meses después de aquel primer encuentro y ver el progreso genuino del personal. Ella había conseguido trabajo como recepcionista en un hotel boutique del centro histórico, donde su capacidad para hablar 3 idiomas, aunque fuera a nivel básico, la había hecho destacar entre docenas de solicitantes, y ahora ganaba casi el doble de lo que ganaba como mesera con horarios fijos,
que le permitían tener fines de semana libres. Daniel había seguido ascendiendo en su empresa de limpieza hasta convertirse en gerente de operaciones de su zona, supervisando equipos de 20 personas y ganando un salario que finalmente les permitía vivir con dignidad en lugar de solo sobrevivir al día siguiente. Habían podido mudarse a un departamento más grande en una colonia mejor donde María tenía su propia habitación decorada con papel tapiz de mariposas que ella misma había elegido en la tienda. Pero más importante que los cambios materiales era la transformación en sus corazones, porque en algún momento del segundo año de conocerse, Daniel y Angélica habían dejado de ser solo amigos para convertirse en algo mucho más profundo. El noviazgo había comenzado de manera natural y sin apuros, con salidas casuales que gradualmente se volvieron más frecuentes hasta que pasaban casi todos sus días libres juntos. Daniel había sido cuidadoso de no apresurarse porque tenía que pensar no solo en sus propios sentimientos, sino también en cómo María recibiría la idea de que otra mujer ocupara un espacio importante en sus vidas. Pero resultó que María adoraba a Angélica desde el principio, y había sido ella quien primero sugirió inocentemente que tal vez Angélica podría ser su nueva mamá, porque la hacía sonreír igual que las fotos de su mamá que murió. La declaración había dejado a ambos adultos sin palabras durante un largo minuto, antes de que Daniel explicara con cuidado que Angélica nunca reemplazaría a su mamá, pero que podía ser alguien muy especial en sus vidas si todos estaban de acuerdo. María había asentido con la sabiduría de una niña que ahora tenía 7 años y entendía mejor las complejidades de las relaciones humanas. Angélica, por su parte, había formado un vínculo genuino con la niña que iba más allá de cualquier obligación. La trataba con el mismo amor que trataba a sus propios hermanos menores, y María respondía con afecto puro y sin reservas. Los tres habían construido una dinámica familiar que funcionaba perfectamente para ellos, sin importar lo que pensaran los demás sobre familias reensambladas o segundas oportunidades. Era un domingo soleado de mayo, cuando Daniel llevó a María y Angélica de regreso al Parque Agua Azul, donde todo había comenzado 2 años atrás, y mientras caminaban por los mismos senderos de grava que habían recorrido docenas de veces, María corría adelante persiguiendo mariposas amarillas que revoloteaban entre las flores silvestres. Daniel y Angélica caminaban tomados de la mano, sintiendo el calor del sol sobre sus rostros y el peso agradable de la compañía mutua, ese tipo de comodidad que solo viene con el tiempo y el conocimiento profundo de otra persona. Habían hablado sobre matrimonio en varias ocasiones durante los últimos meses, conversaciones serias sobre lo que significaría unir oficialmente sus vidas y las responsabilidades que eso conllevaría, pero también sobre los sueños compartidos de construir algo duradero juntos. Daniel había ahorrado durante 6 meses para comprar un anillo modesto pero hermoso, una banda de plata con un pequeño diamante que había elegido con la ayuda del joyero de la esquina de su colonia, quien le había dado un descuento generoso al escuchar su historia. El anillo había estado quemándole el bolsillo durante las últimas 2 semanas, mientras esperaba el momento perfecto para proponérselo formalmente a Angélica, y había decidido que este parque donde se habían reencontrado después de aquel encuentro inicial era el lugar más apropiado. Se sentaron en la misma banca donde Angélica había estado estudiando inglés aquella tarde hace 2 años, y María, que había sido informada del plan con anticipación, se quedó cerca, pero lo suficientemente lejos para darles privacidad mientras fingía estar muy ocupada alimentando a los patos. Daniel tomó ambas manos de Angélica entre las suyas y por un momento simplemente la miró a los ojos, tratando de encontrar las palabras perfectas en español para expresar todo lo que sentía. Pero entonces recordó algo que hacía este momento aún más especial y significativo. Recordó cómo todo había comenzado con un acto de valentía en un restaurante donde él había usado el árabe para defender su dignidad, y supo exactamente qué hacer para cerrar el círculo de una manera que honrara ese origen de su historia juntos. Comenzó a hablar en árabe, palabras que había estado practicando en secreto durante semanas, usando videos de internet
y su memoria de aquellos años en Dubái. Le dijo en árabe que la amaba con todo su corazón, que ella había traído luz a su vida cuando solo había oscuridad, que quería pasar el resto de sus días haciéndola feliz a ella y construyendo una familia donde el amor fuera más fuerte que cualquier adversidad. Angélica comenzó a llorar sin entender las palabras, pero sintiendo su significado en el tono y en la mirada de Daniel, y cuando él finalmente sacó el anillo del bolsillo y le propuso matrimonio ahora en español, ella dijo que sí entre sollozos de felicidad que hicieron que María corriera hacia ellos gritando de emoción. Los tres se abrazaron en esa banca bajo el sol de Guadalajara, mientras otros visitantes del parque aplaudían sin saber realmente qué celebraban, pero sintiendo que era algo digno de celebración. María se metió entre los dos adultos y declaró con su vocecita ahora un poco más madura que finalmente iban a ser una familia de verdad como ella siempre había querido desde aquella noche en el restaurante cuando vio a su papá defender a la señorita Linda. Angélica besó la frente de la niña y luego los labios de Daniel con una ternura que contenía la promesa de todos los días futuros que pasarían juntos. Daniel pensó en Karim y en cómo aquel hombre destrozado por el dolor los había reunido sin siquiera saberlo, cómo su acto de crueldad había sido transformado por un momento de valentía en el catalizador para tres vidas completamente diferentes. Pensó en cómo cada decisión pequeña que tomamos puede tener consecuencias que se extienden mucho más allá de lo que podemos imaginar, cómo un simple acto de defender a alguien vulnerable puede cambiar el curso completo de una existencia. Se había despertado aquella mañana de hace 2 años sin saber que ese día su vida tomaría un giro completamente nuevo. Y ahora estaba aquí con un anillo en el dedo de la mujer que amaba y una hija que sonreía con la pureza de quien sabe que es amada sin condiciones. Había aprendido que la verdadera riqueza no se medía en cuentas bancarias ni en propiedades, sino en los momentos compartidos con personas que hacen que valga la pena despertarse cada mañana, y que a veces un acto de coraje no solo cambia una noche, sino que transforma destinos enteros para siempre. Esta historia nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar vidas con nuestras acciones, que la valentía no siempre es ruidosa, sino que a veces es simplemente hacer lo correcto cuando nadie espera que lo hagas. Daniel pudo haberse quedado callado aquella noche, pudo haber ignorado el sufrimiento de Angélica y concentrarse solo en disfrutar su momento especial con María, pero eligió defender la dignidad de alguien que no podía defenderse sola, y esa elección creó ondas que tocaron no solo sus vidas, sino también la de Karim, quien encontró un camino de regreso a su humanidad. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal si aún no lo has hecho, para seguir recibiendo historias que celebran lo mejor del espíritu humano. Recuerda que cada acto de bondad que realizas hoy puede ser la semilla de algo hermoso que florecerá mañana en formas que nunca imaginaste. Que Dios bendiga tu camino y te dé la fortaleza para ser valiente cuando la vida te pida defender lo que es justo, y que encuentres en tu propio camino esos momentos de conexión humana genuina que hacen que esta vida valga la pena vivirla. Amén.